Ahí tienes una empresa que se llama Asturmasa, que es la que mueve la mayoría de la obra pública de Asturias, por sus contactos con el Principado, es la que más obra pública se está moviendo ahora mismo. ¿Cuántas son las empresas constructoras que están obligando a hacer esto? Bueno, que tengamos datos, concretamente esta, Asturmasa, que es la que mueve ahora mismo la mayoría. El 90% de la obra la mueve. Estamos hablando de obra pública. De obra pública y sí, y porque este decreto también entra, por ejemplo, en las urbanizaciones de edificios particulares también. Claro, como un particular, bueno, pero es que ellos, el problema es que Hacienda a ellos les da para poder recuperar el IVA que me paguen a mí, porque yo no estoy en la condición que están ellos lo recuperan. Lo que pasa es que el problema radica en que no quieren esperar a final de año, no, te lo cargan al transportista. Y el transportista tampoco puede recuperar el IVA de los costes hasta que no hagas la declaración final en el mes de enero. No lo puedes recuperar. En el caso de que pudieras, de que un transportista coja una parte de la contrata en la ejecución. Entonces, si un transportista coge la parte de la contrata en ejecución, entonces sí que, pero eso ya tiene que estar de alta en el epígrafe de la construcción. No puede estar en el transporte. ¿Y desde cuándo se está produciendo y cuántas empresas aproximadamente lo están afectando para? Bueno, empresas de transporte, puedo decirte que empresas de transporte, de movimiento de tierras y obra, quedan muy pocas. Ya, porque con la crisis y la paralización de la obra, de esto se desmanteló y quedarán pues unas 80, 90 empresas que se dedican al transporte y movimiento de tierras y que son los que están afectadas. Pero bueno, que son pocas, pero las que hay, resulta que las meten en un laberinto que difícilmente van a tener salida, en tanto en cuanto que quedan sometidos a la inspección durante 4 años, pueden ser inspeccionados y eliminados del sistema fiscal al cual pertenecen. Es que hay dudas sobre la aplicación de este decreto. ¿Hay dudas? Ahí está muy farragoso porque ellos en el artículo 84 añadieron la letra F, que es donde está la clave de la situación, pero especifican bien claro que son los promotores, contratistas y subcontratistas ejecutores de la obra. Todos los que estén implicados en la ejecución de la obra, no el que suministra pues, los materiales para la construcción, ese tiene que cobrar IVA, porque no está encuadrado en la ejecución de la obra. El que da un servicio de transporte, como son los transportistas que trabajan por horas o trabajan por viajes, esos tienen que cobrar IVA. Hacienda eso lo aclaró ya cuando salió el decreto.